Hola a todos, vamos a ver el concepto de derivada y algunos ejemplos de cómo calcular la derivada partiendo de la definición. Geométricamente el concepto de derivada lo podemos asociar a el problema de cómo definir una recta tangente a la gráfica de una función f de x. Primero vamos a considerar en un punto dado que vamos a llamar x0. De geometría básica sabemos que para un círculo, en el caso de una circunferencia, definimos a la tangente como la recta que toca la circunferencia en un punto sin cruzarla y que es perpendicular al radio. Si quisiéramos extender esa definición cuando tenemos una curva en general que representa la gráfica de una función f de x, entonces por ejemplo en este caso pues si tenemos que esta recta toca a la gráfica en un punto y no la cruza, pero por ejemplo acá esta también toca la gráfica de la función en un solo punto pero la cruza, y en este ejemplo de acá tenemos que también toca a la gráfica de la función en este punto pero la cruza en un punto por acá. Entonces necesitamos una forma específica de definir la tangente de manera que no tengamos estas ambigüedades, que esté bien definida matemáticamente. Y para eso entonces podemos considerar primero una recta secante, es decir, que corte a la gráfica de la función en dos puntos, y a partir de eso definimos la tangente utilizando el proceso de límite que ya conocemos. Entonces aquí tenemos la gráfica de una función f de x y vamos a considerar dos puntos en el dominio de la función. Entonces vamos a llamarle punto A o x0. Este es nuestro primer punto, y tomamos otro punto una cierta distancia a la derecha de A, es decir, al punto A le sumamos esta cantidad positiva h, de manera que estemos acá. Esto nos define dos puntos en el eje x, A y A más h, y en el eje y evaluamos estos puntos y obtenemos los correspondientes. Entonces al punto en x a le corresponde un punto en y f de a, la función evaluada aquí, y al punto en x a más h le va a corresponder un punto en y dado por el valor de la función f de a más h. Entonces eso nos da dos puntos en el plano xy que están sobre la gráfica de la función. Este punto P con coordenadas a, f de a, y este punto Q con coordenadas a más h, f de a más h. Por estos dos puntos trazamos una recta. Sabemos que por cualesquiera dos puntos pasa una recta. Esta recta cruza la gráfica en estos dos puntos, por lo que es una recta secante, y simplemente calculamos su pendiente. Recordemos que la pendiente de una recta es la longitud que tenemos aquí en y dividido entre la longitud que tenemos acá en h. Entonces podemos tomar aquí esta diferencia en y, está dada por la diferencia de los valores de la función f de a más h menos f de a. Eso nos da esta distancia, y esta distancia aquí en x es la diferencia de estos dos puntos. A más h menos a nos queda simplemente h. Entonces tenemos que esta parte de acá vale f de a más h menos f de a, y esta parte de aquí vale h. El cociente de estos dos nos da la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos P y Q. Aquí lo tenemos entonces. Comúnmente a la pendiente se le nota por la letra M, y
y aquí el subíndice S nos indica simplemente que es la pendiente de esta recta secante, dada entonces por esta expresión f de a más h menos f de a dividido entre h. Bien, entonces partiendo de esta secante vamos a tomar el punto Q de manera que se vaya aproximando cada vez más al punto P. Este punto Q lo vamos recorriendo sobre la gráfica de la función. Originalmente lo teníamos aquí. Vamos recorriéndolo. Y entonces tenemos esta secuencia de secantes. Por ejemplo, si empezamos aquí. Originalmente esta es la recta secante que estamos considerando. Hacemos que el punto Q se vaya aproximando al punto P. Y entonces obtenemos todas estas rectas secantes. Y lo que esperamos entonces es que en el límite, cuando Q tiende a P, estas rectas secantes se vuelve la recta tangente que estamos buscando, que toca a la gráfica de la función en este punto P. Y como el proceso de límites es un proceso matemático bien definido, entonces de esta manera podemos definir cómo se puede obtener la recta tangente en un punto dado. Bien. Y el hecho de irnos acercándonos aquí al punto P, de ir recorriendo el punto Q, lo que implica entonces es que esta distancia h es cada vez más pequeña. Si el punto Q lo vamos recorriendo acá, significa que aquí en x nos vamos acercando al punto A, y lo que implica que esta h es cada vez más y más pequeña. Y entonces en el límite, donde tenemos la recta tangente, implicaría a sacar el límite de la recta secante cuando el valor de h tiende a 0. Es decir, nos aproximamos acá a este punto partiendo de este de a más h, nos acercamos a lo que es equivalente a ir recorriendo el punto Q, hacerlo tender al punto P. Entonces simplemente tomamos la definición de la pendiente de la recta secante y tomamos el límite cuando h tiende a 0. Aquí lo tenemos. Y a este límite es lo que llamamos la derivada de esta función en el punto P, y que geométricamente entonces es simplemente la pendiente de la recta tangente en el punto P. Entonces, una vez que tomamos el límite, lo que era la pendiente de la recta secante se vuelve la pendiente de la recta tangente, y por eso le pongo aquí este subíndice t. Entonces, como les decía, este límite lo vamos a definir como la derivada de la función f en el punto dado, que ahorita le llamamos a, pero vamos a llamarle en general x0. Entonces, a este límite le llamamos la derivada de la función en el punto x0 y lo denotamos así como f' de x0, donde aquí este símbolo, la prima, indica que tenemos la derivada de la función en el punto que estamos considerando x0, y que no es más que el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante, que como vimos, una vez que tomamos el límite se vuelve la pendiente de la recta tangente. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Tenemos esta función cuadrática y en este punto, que sería 1, entonces tenemos esta recta tangente, la pendiente de esta recta tangente, esta
está dada por este límite. En este caso x0 sería 1, el punto donde estamos considerando la recta tangente. Entonces, encontrar la derivada de una función en un punto dado pues equivale a calcular el límite tomando la definición. Entonces vamos a ver un ejemplo con esta función. La función f de x igual a 3 entre x, y vamos a encontrar la derivada de esta función en el punto 3. En este caso x0 es igual a 3. Entonces tomamos nuestra definición. Recuerden que tenemos que evaluar f de x0 más h menos f de x0 dividido entre h. En este caso x0 es 3, el punto que estamos considerando. Entonces tenemos que evaluar la función en 3 más h, le restamos la función evaluada en 3, dividimos entre h, calculamos el límite cuando h tiende a 0, y eso nos da el valor de la derivada de la función en 3. Entonces simplemente sustituimos aplicando la regla de correspondencia de la función. Entonces donde tenemos aquí x tenemos que sustituir 3 más h. Entonces nos queda 3 entre 3 más h, que es este término de aquí, menos la función evaluada en el punto, que en este caso es 3. Nos quedaría 3 entre 3, que es este término de aquí, dividido entre h, y tomamos el límite cuando h tiende a 0. Entonces, claramente aquí no podemos sustituir directamente el límite, nos queda indeterminado. Entonces simplemente tenemos que simplificar esta expresión, como siempre, hasta que la llevemos a una expresión donde ya se pueda sustituir directamente el valor del límite. Para eso entonces simplificamos primero esta resta de fracciones que tenemos en el numerador. Este término de aquí es 1, 3 entre 3 es 1, entonces tenemos simplemente esta resta de fracciones, 3 entre 3 más h menos 1. Haciendo la resta tenemos entonces que tenemos 3 menos 1 que multiplica a 3 más h, o sea 3 más h, dividido entre 3 más h. Es decir, como este es 1, el denominador común es simplemente 3 más h, hacemos la fracción de la forma usual, nos queda así. Y acá pues simplemente simplificamos. Aquí nos quedaría 3 menos h, dividido entre 3 más h. 3 menos 3 se cancelan, nos queda simplemente menos h en el numerador, dividido entre 3 más h, y eso dividido entre h. Entonces ahora simplemente simplificamos esta división de fracciones. Esto es equivalente a tener menos h entre 3 más h dividido entre h sobre 1. Entonces podemos aplicar la regla del sándwich. El numerador va a ser simplemente menos h por 1, menos h, y el denominador, el producto de los términos que quedan en medio, que aquí lo dejamos expresado, h que multiplica 3 más h. Entonces, como tenemos aquí estos términos, h en el numerador y h en el denominador que multiplica esta expresión, los podemos cancelar. H entre h es 1, nos queda simplemente menos 1 entre 3 más h, y ahí sí ya podemos sustituir directamente el valor del límite. Si h es 0, entonces simplemente nos queda menos 1 entre 3, es decir, menos 1/3. Bien, esto entonces es la derivada de esta función en el punto x0 igual a 3, y eso nos da la pendiente de la recta tangente en este punto. Bueno, aquí originalmente queríamos encontrar la ecuación de la recta tangente a la función en este punto. La derivada nos da la pendiente de la recta tangente, y ahora simplemente necesitamos
escribir la ecuación de la recta completamente, ¿no? Tenemos aquí la pendiente, necesitamos otro punto sobre la recta. Si tenemos la pendiente y un punto de la recta, podemos escribir la ecuación de la recta usando la forma punto pendiente. Entonces podemos simplemente utilizar este mismo punto, f evaluado en 3 es 1, como ya hemos visto, 3 entre 3 es 1, y en este punto ya encontramos que la derivada vale esto. Entonces tenemos aquí la pendiente en ese punto y tomamos este otro punto que también está sobre la recta. Entonces en el punto x igual a 1, en el punto, perdón, x igual a 3, la función vale 1, o sea que tenemos el punto 3,1. Tenemos un punto en la recta y tenemos la pendiente de la recta tangente. Entonces simplemente utilizamos esta forma de la ecuación de la recta, la forma punto pendiente, cuando conocemos la pendiente m y un punto x1, y1. Y sustituimos. x1 es 3, x1 es 3, y1 es 1, y la pendiente es menos 1/3. Sustituimos esos valores y obtenemos esta ecuación de la recta. Y menos 1 igual a menos 1/3 que multiplica x menos 3. Y podemos dejarla así o simplificar simplemente para escribir la ecuación de la recta en su forma general. Entonces simplemente multiplicamos toda la igualdad por 3 para quitarnos este 3 de aquí del denominador. Del lado izquierdo entonces nos queda 3y menos 3. Y del lado derecho nos queda simplemente menos 1 que multiplica x menos 3. Entonces eso nos da menos x, menos por menos más 3. Y pasamos todo del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Entonces nos queda 3y más x. Este 3 pasa del lado izquierdo restando. Entonces nos queda menos 3, que es menos 6. Y de esta forma podemos escribir la ecuación de la recta tangente a la función en este punto, escrita aquí ya en su forma general. Bien, aquí tenemos la representación gráfica. Esta curva en azul es la función y igual a 3 entre x. Entonces lo que hicimos fue encontrar la ecuación de la recta que es tangente a la gráfica de la función en el punto 3,1, que es esta recta. Ya vimos que está dada por esta ecuación. La pendiente de esta recta en este punto es justo la derivada de la función evaluada en el punto como acabamos de encontrar. Ok. Además de esta interpretación geométrica de la derivada, también podemos tener una interpretación operacional, simplemente fijándonos que la recta secante, que es de donde partimos para definir la derivada, como vimos, pues es la pendiente de esta recta secante, simplemente este valor dividido entre este valor, y este valor pues es simplemente el cambio de la función entre estos dos extremos. Anteriormente este le llamábamos x0 y este x0 más h, aquí simplemente le estamos poniendo en dos puntos x1 y x2. Igual que antes, evaluamos la función en cada uno de estos puntos para obtener los puntos p y q. Entonces aquí tenemos el punto x1, f de x1, y acá tenemos el punto x2, f de x2, que nos definen dos puntos
sobre la gráfica de la función P y Q. Igual que antes, trazamos una recta que pasa por estos dos puntos, es una recta secante a la gráfica de la función. Calculamos la pendiente de esta recta secante, que es simplemente entonces este cambio delta y entre delta x. Aquí lo tenemos. Recordemos que esta es la pendiente de la recta secante, y tomamos el límite cuando esta distancia tiende a 0 para que obtengamos la recta tangente a la función en este punto. Pero entonces esta recta secante también nos dice cuál es el cambio promedio de la función en este intervalo. Esta delta y pues es simplemente la diferencia del valor de la función, los puntos x1 y x2. F de x2 menos f de x1 es esto, dividido entre este intervalo, es decir, x2 menos x1. Y esto entonces nos dice cómo cambia la función en promedio en este intervalo de x1 a x2. Si la función nos proporciona la distancia como función del tiempo, si esta f fuera la distancia de algún objeto en movimiento como función del tiempo, aquí en x tendríamos entonces al tiempo t. Entonces aquí tendríamos el cambio en la posición del objeto entre el intervalo de tiempo. Así tendríamos la posición del objeto en el tiempo 2 menos la posición del objeto en el tiempo 1, dividido entre el intervalo de tiempo que transcurrió, t2 menos t1, y esto entonces nos daría la velocidad promedio del objeto en este intervalo de tiempo. Más en general, entonces pues tenemos aquí una función cualquiera. La pendiente de la recta secante nos dice cómo cambia la función en promedio con respecto a su variable en este intervalo de x1 a x2. Y eso es simplemente entonces la pendiente de esta recta secante. Entonces, al tomar el límite, cuando este intervalo tiende a 0, es decir, que sería cuando delta x tiende a 0, como ya vimos, eso nos da la derivada de la función en el punto, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este caso, si pensamos esto como el cambio promedio de la función en este intervalo, una vez que tomamos el límite, la derivada entonces nos dice cómo cambia la función justo en este instante. Entonces, f' de x0, la derivada de la función en un punto, nos da la tasa instantánea de cambio de la función con respecto a su variable en el punto que estamos considerando. Nuevamente, si la función fuera posición y en x tuviéramos tiempo, entonces esto, la derivada nos daría la velocidad instantánea en el instante de tiempo t0. En general, entonces, la derivada de una función evaluada en un punto nos da la tasa instantánea de cambio, la razón instantánea de cambio de la función justo en el punto que estamos considerando. Veamos un ejemplo de esto utilizando el concepto de velocidad. Si tenemos un objeto que se esté moviendo con aceleración constante, la función, que en este caso es una función que depende del tiempo, está dado por un medio de a por el tiempo al cuadrado, donde a es la aceleración que es constante. Esto, por ejemplo, puede representar a un objeto en caída libre que se deja caer desde el reposo. Entonces aquí tendríamos t medido en segundos. Esta función entonces nos da la posición del objeto para cualquier tiempo t. Vamos a encontrar primero la velocidad por medio en el intervalo de t igual a 0 a t igual a 5 segundos, y luego la velocidad instantánea justo cuando t es igual a 5 segundos. Entonces, la velocidad promedio pues es simplemente, como
como vimos, la diferencia de las distancias dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces simplemente evaluamos la función en 5, que es el punto final, le restamos la función evaluada en 0, que es el punto inicial, dividido entre el intervalo de tiempo, es decir, 5 segundos menos 0, es el tiempo transcurrido, y eso nos da la velocidad promedio. La función evaluada en 5, si t es igual a 5, entonces nos queda aquí 25, que multiplica a entre 2, menos la función evaluada en 0, si t es igual a 0, entonces todo el término es 0, eso ya lo pongo acá, y 5 menos 0 es simplemente 5, y simplemente simplificamos esta fracción. 25 entre 5 nos queda 5, y eso multiplica a entre 2 que ya teníamos. Entonces tenemos aquí el valor de la velocidad promedio en todo el intervalo de 5 segundos, desde que empieza el movimiento del objeto de t igual a 0 hasta cuando estamos en t igual a 5 segundos. Bien. Para encontrar entonces la velocidad instantánea necesitamos el valor de la derivada en este punto, que es simplemente otra vez este cociente, tomando ahora el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces podemos utilizar nuestra definición que teníamos antes, la función evaluada en el punto más una cantidad h menos la función evaluada en el punto dividido entre h, y tomamos el límite cuando h tiende a 0. Nuestra definición que ya teníamos de derivada. Entonces evaluamos la función en 5 más h, entonces aquí nos queda un medio de la aceleración que multiplica 5 más h al cuadrado, menos la función evaluada en 5, que ya lo teníamos acá, es menos a por 25 dividido entre 2, todo eso dividido entre h, y tomamos el límite. No podemos sustituirlo directamente, entonces primero tenemos que simplificar. Para eso pues simplemente vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Como tenemos aquí a entre 2, lo podemos sacar como factor común. A entre 2 dividido entre h es igual a entre 2h, y luego simplemente desarrollamos el binomio. 5 más h al cuadrado nos queda 25 más 10h más h cuadrado, menos el 25 que tenemos aquí. Entonces tenemos 25 menos 25, se cancelan, nos queda simplemente este término, 10h más h cuadrado, que multiplica este término que tenemos acá, a entre 2h. Y aquí podemos factorizar una h de estos, sacamos una h, nos va a quedar simplemente adentro 10 más h, y la h que factorizamos acá afuera la cancelamos con esta. Aquí está la h factorizada, se cancela con esta que está dividiendo, nos queda simplemente a entre 2 que multiplica a 10 más h, y aquí ya podemos sustituir directamente el límite. Si h es 0, entonces simplemente nos queda 10 entre 2 por a, eso es 5 veces a. Este entonces es el valor de la velocidad instantánea en t igual a 5. Muy bien, entonces tenemos estas dos interpretaciones de la derivada. Tenemos la definición, la derivada de la función en un punto, f' de x0, recuerden que es igual al límite cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Entonces, geométricamente, esto es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto que estamos considerando, y operacionalmente es la razón instantánea de cambio de la función con respecto a su variable en el punto que estamos considerando.
Bien, entonces de esa forma podemos calcular la derivada de la función en un punto, y esa definición la podemos extender a cualquier punto. En los ejemplos anteriores estábamos considerando un punto particular x0. Ahora no vamos a considerar un punto en particular, sino un punto x en general, que esté en el dominio de la función. Entonces, igual que antes, ahora lo definimos así. Simplemente aquí ya no ponemos el subíndice 0 para indicar que x es cualquier punto que esté en el dominio de la función, cualquier x que esté en el dominio de la función. Y entonces este límite, igual que antes, nos va a definir la derivada para toda la función. Ya no estamos evaluándola en un punto específico. Y esto entonces es a su vez una función que llamamos la función derivada, o la derivada de la función, definida entonces de esta forma. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces a esto le llamamos la derivada de la función, o f' de x, siempre claro que este límite exista, es decir, que la función sea derivable. Entonces esta f' de x pues es a su vez una función que obtenemos mediante este proceso de límite, siempre que exista el límite. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Esta es la gráfica de la función f de x, y acá tenemos la gráfica de la derivada de la función. Entonces lo podemos analizar así cualitativamente. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces podemos pensar en ir trazando tangentes en cada punto de la función, y eso nos define la derivada de la función. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto tenemos una recta horizontal. La tangente en este punto es horizontal, por lo que su pendiente vale 0. Es decir, aquí es donde la función derivada cruza el eje x, vale 0. Si empezamos por aquí, entonces las tangentes en para todos estos puntos antes de A son negativas. Tenemos rectas tangentes así de este tipo, son negativas, entonces esto nos dice que la derivada es negativa en este intervalo. Aquí es 0. Estamos por acá, la derivada es negativa, aquí es 0. Para este intervalo acá, a la derecha de A, las tangentes tienen pendiente positiva, hasta que llegamos aquí, donde la pendiente de la tangente es otra vez 0. Entonces, entre A y B, la derivada es positiva. En B se hace 0 nuevamente. Luego tenemos acá pendientes negativas para las tangentes, hasta que aquí tenemos otra vez un punto donde la pendiente de la tangente se hace 0. Entonces de aquí, de B a C, la derivada es negativa, aquí se hace 0. Es esta parte, aquí la derivada es negativa, en C vale 0. Y luego tenemos tangentes positivas con pendiente positiva, que es lo que corresponde a esta parte de acá. Ok. Entonces vamos a calcular ahora la derivada de una función en general, ya no lo vamos a evaluar en un punto específico. Vamos a tomar este ejemplo. Si la función es la raíz cuadrada de x, vamos a encontrar la derivada de la función raíz cuadrada utilizando la definición. Entonces tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Evaluamos la función x más h, que es simplemente tener la raíz de x más h, menos
la misma función, que es raíz de x dividido entre h. Para calcular el límite, aquí utilizamos el procedimiento de racionalización que ya habíamos visto. Entonces simplemente multiplicamos por el binomio conjugado a este, con el signo puesto aquí en medio, que sería entonces la raíz de x más h más la raíz de x, y dividimos entre lo mismo para no afectar la igualdad. En el numerador tenemos un producto de binomios conjugados, entonces utilizamos la factorización de diferencia de cuadrados. Nos va a quedar el cuadrado de este término menos el cuadrado de este término elevado al cuadrado, entonces simplemente cancelamos la raíz, nos queda x más h menos este término elevado al cuadrado, también cancelamos la raíz, nos queda simplemente menos x, y en el denominador dejamos expresado este producto, h, que multiplica todo esto. En el numerador tenemos simplemente x más h menos x, se cancelan las x, nos queda nada más h, y acá tenemos una h en el denominador que multiplica todo esto, entonces cancelamos esta h con esta, nos va a quedar simplemente 1 entre lo que teníamos aquí entre paréntesis. Y aquí ya podemos sustituir directamente el valor del límite. Si h es 0, entonces nos queda 1 entre la raíz de x más la raíz de x. Esto es simplemente 2 veces la raíz de x en el denominador. Y obtenemos entonces que la derivada de la función raíz cuadrada de x es 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Veamos un ejemplo más. Vamos ahora a obtener la derivada de la función x entre x menos 1, utilizando nuestra definición. Evaluamos la función en x más h, entonces donde aparece x vamos a sustituir x más h, nos queda x más h que divide a x más h menos 1, menos la función misma, menos x entre x menos 1, y todo dividido entre h. Simplificamos el numerador haciendo la resta de fracciones. El denominador es simplemente el producto de estos denominadores, x más h menos 1 que multiplica x menos 1. Y el numerador entonces va a ser simplemente el producto de este término con este término menos x que multiplica este término. Lo tenemos aquí. Esta h que está dividiendo ya la factoricidad aquí afuera, la ponemos así. Entonces aquí tenemos el producto de este por este menos el producto de este por este. Y aquí simplemente hay que simplificar esto haciendo los productos correspondientes. Por ejemplo, aquí nos quedaría x por x es x cuadrado, y acá nos va a quedar un x por x, también x cuadrada con un signo menos, eso se cancela. Luego aquí nos va a quedar esta x por el menos 1 es menos x, esta menos x multiplicada por el menos 1 es más x, se cancelan también. Y luego tendríamos aquí los términos cruzados. H por x positivo se va a cancelar con este menos x por h, y el resultado entonces es que en el numerador nos queda simplemente menos h, que es este término aquí que sobrevive, este menos con esta h. Una vez que desarrollan todo esto, ven que todo se cancela, nada, nos queda este menos h.
En el denominador tenemos el producto que teníamos acá. Pero ahora, como tenemos acá esta h, la podemos cancelar con la h que estaba dividiendo originalmente. Y entonces nos queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 entre este producto. Y aquí ya podemos sustituir el valor del límite. Si h es 0, entonces nos va a quedar en el denominador simplemente x menos 1, que multiplica x menos 1, es decir, x menos 1 al cuadrado. Entonces la derivada de esta función es menos 1 entre x menos 1 al cuadrado. Bien, entonces tenemos otras notaciones para la derivada. Ahorita la hemos denotado por este símbolo de prima. F' de x es una notación para la derivada. Es equivalente a llamarla y'. Si hacemos que y sea f de x, entonces también podemos denotar la derivada de esta forma, como y'. Y otra notación que es muy común es esta, que se lee como la derivada de y con respecto a x, que es equivalente a esta, la derivada de f con respecto de x, o que podemos escribir así de una forma más completa, la derivada de la función x con respecto a x. Y otras notaciones un poco menos comunes son estas de acá, con esta D mayúscula. Todo esto significa lo mismo, la derivada de la función. Esta notación de acá se debe a Leibniz, tiene su origen en la forma como definimos la derivada como el límite de la recta secante cuando este intervalo tiende a 0. Es decir, en la interpretación de la razón instantánea de cambio de la función. Y esta parte de aquí se conoce también como operadores, que aplicándolos a la derivada nos da, que aplicándolos a la función nos da la derivada. Entonces estos símbolos también se conocen como operadores diferenciales, que indican la operación de diferenciación o de derivación. Pero todos significan lo mismo, ya sea que la notemos así como f' o en esta notación de la derivada de f con respecto de x. En principio esto no lo consideramos como un cociente, aunque originalmente sí teníamos este cociente de el cambio de la función dividido entre el intervalo, pero estamos sacando el límite. En principio esto no lo consideramos un cociente, simplemente otra notación para la derivada de f con respecto de x. Pero más adelante, cuando estudien ecuaciones diferenciales, van a ver que sí hay casos donde estos los podemos considerar como cocientes. Bien. Vamos a ver ahora la función valor absoluto de x y vamos a calcular la derivada para esta función. Recuerden que la función valor absoluto tiene esta regla de correspondencia. Voy a escribirla aquí. Si x es positiva, entonces el valor absoluto es simplemente x. Si x es positivo, 0. Si x es negativa, entonces el valor absoluto es menos x.
para que nos quede algo positivo. Entonces esto es para que recordemos cómo se define el valor absoluto de x, la función valor absoluto. Para encontrar la derivada entonces de la función vamos a considerar tres casos. Primero cuando x sea estrictamente positiva, luego si x es negativa y finalmente si x es igual a 0. Entonces, si tomamos primero el caso cuando la x es positiva, el valor absoluto de x es simplemente x. Y entonces podemos tomar h de manera que esto siga siendo positivo. Es decir, si estamos en la parte positiva del eje x, siempre podemos tomar el valor de h de manera que tengamos esto positivo, que sigamos estando que x más h que sería este punto de acá, sigue estando en la parte positiva del eje x. Entonces la x es positiva y siempre podemos tomar un valor de h de manera que esto x más h sea positivo también. Y entonces el valor absoluto de x más h es simplemente x más h porque ya es positivo. Entonces vamos a evaluar el límite para encontrar la derivada. En este caso de x positivas tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Entonces esto es simplemente el valor absoluto de x más h menos la función, que es el valor absoluto de x dividido entre h. Entonces, por esto que les decía, el valor absoluto de x más h es simplemente x más h. Si la x es positiva, entonces el valor absoluto es x. Entonces tenemos esto de acá. Simplemente quitamos el valor absoluto porque lo que está dentro es positivo. Nos queda así. X más h menos x, se cancelan las x, nos queda simplemente h entre h. Esto es 1. Y el límite de una constante es simplemente la constante. Entonces nos queda 1. Es decir, para todas las x positivas, la derivada del valor absoluto es 1. Veamos ahora el caso cuando tenemos x negativas. Entonces, si x es negativa, el valor absoluto de x es menos x. Y también aquí podemos escoger h lo suficientemente pequeña para que x más h siga siendo negativa. Es decir, si ahora estamos en la parte negativa del eje x, tenemos esta x que es negativa y podemos tomar una h lo suficientemente pequeña de manera que el punto x más h siga estando a la izquierda del 0, es decir, que esto siga siendo negativo. Entonces calculamos el límite para obtener la derivada. El valor absoluto de x más h menos el valor absoluto de x dividido entre h. Entonces por esto x más h es negativo de la definición de valor absoluto, entonces el valor absoluto de esto es menos todo lo que tenemos aquí, x más h, menos el valor absoluto de x. Como la x es negativa, el valor absoluto de x es menos x, lo tenemos aquí. Este menos es el menos que tenemos de la definición de derivada, y este menos es de la regla de correspondencia para el valor absoluto.
Entonces ahora tenemos menos x, menos h, más x, menos por menos es más, se cancelan las x, tenemos menos x más x, nos queda simplemente una menos h. Entonces ahora tenemos menos h entre h, eso es menos 1, y el límite de esta constante es la misma constante, entonces es menos 1. Entonces para todas las x negativas existe límite, entonces la función es derivable y la derivada de el valor absoluto es menos 1 para todas las x negativas. Bien, y por último entonces nos falta simplemente considerar el 0. Vamos a calcular ahora la derivada de la función en este punto, en el punto 0, f' de 0. Entonces, como antes, evaluamos la función en el punto más h, menos la función evaluada en el punto, dividido entre h. F de 0 más h, pues es simplemente el valor absoluto de 0 más h, menos la función evaluada en 0, es el valor absoluto de 0 dividido entre h. Aquí entonces, el valor absoluto de 0 más h, pues es simplemente el valor absoluto de h. El valor absoluto de 0 es 0. Entonces nos queda simplemente el valor absoluto de h dividido entre h. Y aquí entonces tenemos que calcular los límites por la izquierda y por la derecha del 0. Si estamos a la derecha, entonces quiere decir que nos aproximamos acá con valores de h positivos. Entonces, si consideramos el límite por la derecha del 0, nos vamos a aproximar al 0 tomando valores de h positivos, y entonces el valor absoluto de h es h simplemente. Nos queda otra vez h entre h igual a 1. El límite por la derecha entonces es 1. Si ahora tomamos el límite por la izquierda del 0, este mismo límite, entonces recuerden que nos queda un valor absoluto de h entre h. Ahora nos aproximamos por la izquierda, es decir, ahora estamos tomando valores negativos de h para aproximarnos al 0 por la izquierda. Entonces el valor absoluto de h es menos h, porque ahora estamos en la parte negativa, a la izquierda del 0. Y nos queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de menos h entre h. Esto es menos 1. Y en este caso entonces el límite por la izquierda es menos 1. Los límites laterales son distintos. Eso quiere decir que no existe el límite. Y si no existe el límite, entonces quiere decir que la función valor absoluto no es derivable en 0. No existe la derivada de la función absoluto en el origen. Y la razón la podemos ver aquí. Si graficamos la función valor absoluto, tenemos esta gráfica. Ya vimos que para todas las x positivas la derivada es 1. Entonces, como función para toda esta parte de acá, la derivada de la función es simplemente 1. Vimos que para todas las x negativas la derivada de la función es menos 1. Pero justo en 0 no existe la derivada. Y esto es porque aquí la gráfica de la función tiene un pico. Entonces no hay forma de obtener de manera única la recta tangente. En realidad aquí existe
un número infinito de tangentes que podemos trazar. Donde está el pico. Por lo tanto, no existe la derivada, no hay forma de definirla de manera única. Como acabamos de ver, no existe el límite. Entonces, no va a existir la derivada si la función tiene un pico, como aquí, porque no hay forma de obtener el límite no existe. Entonces aquí esta función no tiene derivada en el punto A, donde está el pico. Tampoco va a existir la derivada si la función es discontinua en el punto, como aquí. No hay forma de definir una recta tangente aquí en este punto. No existe la derivada. Y una tercera posibilidad es que la función tenga una tangente vertical, porque la pendiente de una tangente vertical no existe. Decimos que es infinita, entonces no está definida. Si recordamos nuestra definición de pendiente, una recta vertical equivale a tener en el denominador 0. Por lo tanto, esto no está definido, su pendiente de esta recta no está definida. Y como la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces tampoco existe en este caso. Bien, entonces, para concluir, si sabemos que la derivada de la función en un punto x0 existe, entonces podemos asegurar que la función es continua en ese punto. Pero si la función es continua, si solamente sabemos que la función es continua en el punto, entonces no podemos asegurar que exista la derivada, que estaríamos con este caso. La función aquí en el punto A es continua, pero la derivada no existe porque la función tiene un pico. Bien, espero que esto les haya servido.